Hola, buenas tardes, bienvenidos. Presento la mesa que va a estar debatiendo acerca de por qué leer los clásicos, la importancia, vigencia y significación de los relatos tradicionales. Con nosotros está Silvi Parraguirre, Guillermo Saavedra y quien coordina la mesa, Nicolás Giró. Les voy a leer un breve currículum de los participantes. Silvi Parraguirre es egresada de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, formó parte de las revistas literarias El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Publicó los libros de cuentos En el invierno de las ciudades, 1988, primer premio municipal de literatura, Probables lluvias por la noche, 1993, Alfaguara 2009, y El país del viento, Alfaguara 2003, reunidos en el volumen Narrativa breve, Alfaguara 2006. Y la extensa crónica Tierra del Fuego, una biografía del fin del mundo, 2009, editorial Fotodesign, con fotografías de Florian von der Fecht, que obtuvo el premio Eikon. Es autora de las novelas El Parque, 1996, Alfaguara, 2004, La Tierra del Fuego, Alfaguara, 1998, Premio Libro del Año, Feria del Libro de Buenos Aires, 1999, Premio Club de los 13, Premio Sor Juan Inés de la Cruz, México, 1999. El muchacho de los senos de goma, Alfaguara 2007, La orfandad, Alfaguara 2010 y Encuentro con Munch, Alfaguara 2013. Sus libros han sido traducidos a 10 idiomas. Recibió, entre otras, las distinciones Esteban Echeverría a la trayectoria y el Premio Conex de Platino por novela 2014. Guillermo Saavedra, Buenos Aires, 1960, es poeta, editor, traductor, crítico de literatura y teatro y periodista cultural de extensa trayectoria. Publicó los libros de poesía Caracol, 1989, Tentativas sobre Caje, 1995, El velador, 1998, La voz inútil, 2003, Del tomate, editado en España en 2010 con dibujos de Eduardo Estupía, y 33 trípticos, 2015, con fotografías de Daniel Caldirola. Ese era casi a propósito. Los libros de poesía para niños, Pancitas Argentinas 2000, Cenicienta no escarmienta 2013 y Mi animal imposible 2012. La selección de entrevistas con narradores argentinos, La curiosidad impertinente 1993 y numerosas antologías y prólogos. Por su labor poética recibió, entre otras distinciones, una beca de la Fundación Guggenheim. Su poesía ha sido traducida al inglés, alemán, italiano y portugués e integra numerosas antologías argentinas y extranjeras. Actualmente es director de la revista de cultura Las Ranas y de la revista cultural La Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner y codirector de la revista digital Estado Crítico de la Biblioteca Nacional. Nicolás Ignacio Giró, psicoanalista y actualmente dedicado a la clínica de adultos e infanto juvenil y a la consultoría de instituciones y empresas. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y a través de la misma dicta seminarios de psicoanálisis y forma parte de la Secretaría Científica. Se dedicó a la docencia universitaria en materias de niñez, adolescencia y psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires y en UCES. Integró un proyecto pedagógico en la Universidad de Buenos Aires, reconocido internacionalmente, llamado Infancia en Riesgo. Publicó artículos en congresos de pedagogía internacional y revistas de psicoanálisis. Bueno, les doy la palabra a ellos. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Es un placer en esta mesa contar con la compañía de dos grandes figuras. Y la idea, siendo consecuentes con el título, es en principio poder escuchar a ellos, como decía Freud, a esos escritores a los que les robamos palabras. ¿De dónde pudieron sacar esas palabras? ¿A qué clásicos se acercaron en su infancia, adolescencia y luego como escritores para producir su obra? Así que si están de acuerdo, vamos a arrancar con Silvia para que pueda contarnos un poquito de esto y luego con Guillermo. Gracias, Nicolás. No, ahí está.
Hola, buenas tardes. Hola, Guillermo. Hola, Nicolás. Me encanta esta mesa. Gracias, María Fernanda y a Santillana por invitarme. Me encanta ver por qué leer los clásicos. Creo que es eterna la pregunta, ¿no? Bueno, me toca primero, yo querría hacer una especie de marco, si les parece muy rápido, después podemos dar la vuelta y volver. Creo que después, al final, va a haber, o en el medio, a mí me encanta que interrumpan, preguntas. Yo tengo un libro, digamos, para adolescentes, no he trabajado con niños, y trabajo con adultos, pero creo que es un tema que abarca todo, ¿no? Que va desde la infancia hasta lo adulto. En principio, antes de pasar a lo que Nicolás pregunta, ¿qué clásicos me formaron? Porque realmente el lema, somos lo que leemos, en mi caso calza absolutamente. Soy lo que he leído y lo que leo y lo que leeré. Por una inclinación natural, no tiene que ver con el oficio de escribir, sino por mi naturaleza inclinada hacia los libros, que se vio favorecida por dos cosas. Había una biblioteca en la casa de mi abuela y mis padres nunca nos dijeron a mi hermana y a mí qué debíamos o no leer. Esas dos cosas me favorecieron muchísimo. Bueno, pero ¿qué es un clásico? Como para empezar, ¿no es cierto? Originalmente la palabra clásico se refiere a la tradición grecolatina. O sea, Homero, Hesíodo, los griegos, la tragedia, Virgilio, la Eneida, en fin, toda la tradición occidental de Grecia y Roma. Posteriormente, como sabemos todos y usamos así el término, clásico se extrapola y remite a aquellos libros que han, digamos, a lo largo de la historia han perdurado en las sucesivas generaciones que los han leído. Es decir, han pasado la barrera de su tiempo y siguen hablándonos hoy a nosotros. O sea, libros que han sido escritos 300 o 400 años atrás nos siguen hablando hoy. De otra manera, naturalmente, porque el lector cambia, pero nos siguen hablando. Estos clásicos, que son los clásicos universales, que todos podemos mencionar acá y ahora, El Quijote, Fielding, Shakespeare, Dante, cercano a nosotros, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, por supuesto los latinoamericanos, porque hay una doble dimensión del clásico, el clásico universal que corresponde a la cultura nuestra occidental y el clásico de cada uno de nuestros países, de nuestra órbita cultural particular. Entonces podemos hablar del Martín Fierro como un libro clásico de la literatura argentina, o podemos hablar de los Pasos Perdidos, una novela clásica dentro de la literatura latinoamericana. Es decir, se va acotando el concepto de clásico y ya todos sabemos, cuando decimos es un clásico de tal literatura, sabemos de qué estábamos hablando. Lo que yo creo que cuando uno es chico y va a la escuela, en el secundario, cuando el profesor le dice que estamos en presencia de un clásico, yo creo que lo que cree el chico es que es un capricho del profesor que quiere dar ese libro y lo llama así. Va a pasar mucho tiempo para que uno entienda qué es realmente un clásico. Creo que un clásico de la literatura también tiene dos influencias en el lector, la sepa o no, que son decisivas. Una es que el clásico trasciende su temática, o sea, amplía el mundo, es como una lupa puesta en su época. O sea que no, trasciende la lectura que puede hacer uno anecdótica del argumento o del texto y va más allá y nos amplía la cabeza, nos abre el pensamiento y la frontera de lo que somos capaces de pensar. Y por otro lado, el clásico nos conecta con mundos que no conocíamos en ese momento, nos amplía también en ese proceso de entrar en un universo distinto, nos amplía la capacidad de pensar. Hay clásicos que perduran y entran al canon. El canon son los clásicos, que puede ser el canon occidental, como lo llama Bloom, o los clásicos nuestros particulares. Puede perdurar por muchos motivos. Uno puede ser también la rareza, la particular rareza de un texto, que hace que perdure más allá de su época. Pienso, por supuesto, en un clásico que es precisamente La Metamorfosis de Kafka, publicada en 1915. Muchas veces me pregunto y hago esta pregunta a alumnos míos, ¿qué pasaría si Balzac pudiera leer La Metamorfosis?
¿Qué opinaría? Dos clásicos, ¿no? Y lo que saldría de esa juntura sería lo que va del siglo XIX al XX, es decir, cómo nos hablan cada uno de esos autores de su época. Porque esa es una de las capacidades que mencioné que tiene el clásico, que abre un espacio de conocimiento acerca de un momento particular de la historia de nuestro país o de la historia de la cual surge la producción de ese texto. Yo particularmente me inclino muchísimo al contexto, soy bastiniana, entonces creo que un texto, como todo lo discursivo, como todo el discurso, se inserta en la circulación de discursos que componen una época. Y además, otra posibilidad... Perdón, ¿será mi teléfono? Parece. Ay, perdón. Justamente hago lo que recomiendo que no se haga, me olvidé. Te pasó igual que a Gaudio. Perdón, disculpas. Era un jugador de tenis, Gaudio. Sí. Estaba jugando. Estaba sonando sangre. ¿Te acordás que decía? Un segundito, soy muy desastrosa con esto. Ahí lo apago. También es un clásico que suena en celular. Es un clásico que suena en el celular, el momento inoportuno, sí. Exactamente. Entonces, un clásico nos habla de un momento particular de nuestra historia o de la historia universal. Dejo de lado Oriente, que tiene una literatura poderosísima, particularmente me gusta mucho la literatura japonesa, pero en mi caso vamos a circunscribirnos. Y otra característica de los clásicos es que crea también su lector, crea su propio lector, un lector que hasta ese momento no existía. Pienso en Cervantes, que crea un nuevo lector de la literatura europea, aquel que es capaz de acceder a la parodia, a lo que él mismo, de lo que él se está riendo, que se ría con él. Dostoyevsky crea un lector particular. Henry Fielding, Tom Jones, el inglés, crea su lector particular. Melville, amado por mí, Moby Dick, crea su lector. Es decir, que hay muchas operaciones que realiza un clásico. Por supuesto, cuando uno es chico e ingresa al mundo de la literatura, no lee en toda su dimensión estos libros. Posiblemente tenga alguien, con suerte, que le diga, lee este libro, lee el otro. A mí me pasó de leer, para dar un solo ejemplo, y paso a Guillermo, así después seguimos circulando y no me eternizo. Pero yo leí, me acuerdo, La Guerra y la Paz a los 22 años por primera vez. Me fascinó tanto, quedé tan enloquecida que es una experiencia común, lo que voy a decir, completamente un lugar común. Para mí tenía más realidad Natacha, Pierre y demás que la gente que en el colegio con la que yo estaba. Estaba esperando llegar a la noche y leer, y mi papá que decía apagar la luz, y yo seguía. Bueno, lo que yo saqué a los 22 años de La Guerra y la Paz, no me acuerdo nada, no me acordé nada después de la guerra, sí me acordé de la paz, porque era lo anecdótico, la parte del argumento de las personas, de los personajes. Por supuesto que hice muchas lecturas posteriores, pero la lectura que va de los 22, por ejemplo, a la lectura que hice a los 45 años, es a favor de Tolstoy, todo lo que me dio y todo lo que yo tuve que crecer mental e intelectualmente y emocionalmente para acercarme a darme cuenta de lo que es un clásico, para descubrir otra vez, o mejor dicho, descubrir por primera, segunda y tercera vez la dimensión, o mejor dicho, la multidimensionalidad de esa novela. Me pasó así con muchos clásicos que uno crece y se acerca de otra manera al clásico. Clásicos argentinos, leí en el colegio poesías de Borges, que me llevaron después a los cuentos de Borges, y después a una devoción por la forma, por su imaginación formal, por lo estricto, que creo que compartimos todos. Lo mismo con El Matadero de Echeverría, donde plantea, por ejemplo, no solamente el tema de la violencia, la sangre, sino un paisaje que es fundacional en nuestra literatura. La pampa, la llanura. El Martín Fierro también crea un lector, y uno reconoce todas sus virtudes a posteriori de lo que lee en el colegio. Pero yo creo, es decir, descubre un paisaje, descubre un personaje lateral, marginal, y aparece un lector que quiere saber quién es el gaucho. Pero, al margen de eso, yo estoy firmemente convencida de que la lectura de los clásicos, aunque uno rescate un 10%, no importa, son fundamentales.
Es decir, uno puede leer Dostoyevski a los 15 años, intentar ver qué es, no importa que no entendiste nada, te llegó esa prosa y esa tremenda visión de la realidad y te queda, es algo que queda en la memoria. Por algo uno, eso es lo que diferencia a un clásico, o sea, su trayectoria en el tiempo. Queda casi como en, vos decías hoy, como en el inconsciente colectivo. Nosotros decimos es kafkiano, es dantesco, eso ya ha pasado a formar parte, no importa si lo leíste o no a Dante y a Kafka, de nuestro modo de ver la realidad. Así que bueno, este es un primer marco, después podemos volver a las preguntas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Sinceramente, no estoy acostumbrado a hablar ante tanta gente, así que sabrán disculpar si me distraigo un poco. Es un placer muy grande compartir una mesa con Silvia, una gran amiga, y como nos pasa a los escritores, que nos hacemos amigos en los libros o a través de los libros mutuos, de las lecturas, de los intercambios. A mí siempre me ha acompañado la lectura de los libros de Silvia y he tenido el honor de presentar alguno. Sí. Y muchas gracias a Nicolás. Hemos hablado muy poquitito, pero hay como cierta intuición finísima de su solo estar acá al lado para saber que su presencia es hospitalaria, ¿no? Y que seguramente nos va a cuidar. Gracias Sí. a la gente de Santillana, en la persona de María Fernanda Maqueira, que es una gran amiga y una editora de las que hay pocas. La edición también es una forma de la hospitalidad, ¿no? Un libro es una casa y hay que saber recibir a los libros, a los textos en esas casas que son los libros. Y no siempre somos bien recibidos, no siempre. Por eso uno se acostumbra a lo bueno y lo naturaliza, pero hay que subrayarlo. Soy, para volver al tema que propuso Nicolás, un orgulloso hijo de la educación pública y gratuita en la Argentina. Me gustaría señalar eso, de la lastimada, vapuleada por sucesivas crisis, por desatenciones de dictaduras y de gobiernos que actuaron como si lo fueran en muchos momentos de nuestra historia, pero que sin embargo pareciera ser que no han podido destruir eso tan poderoso que es esa estructura que todavía existe y hace que haya una escuela pública en La Quiaca o en Tierra del Fuego. Esa red todavía sigue funcionando con una forma de la solidaridad que parece que va más allá del interés de los gobiernos que la forjaron. Porque la gran paradoja es que la educación pública y gratuita fue una determinación de la generación del 80, de un proyecto ultraliberal que buscaba, entre otras cosas, pero sobre todo controlar, digamos, y de alguna manera regimentar una forma de hablar y de pensar en argentino a una masa inmigratoria que era muy superior a los habitantes criollos hispanoparlantes que había a comienzos del siglo XX. Sin embargo, como toda gran idea se le fue de las manos y ahí estamos, por ejemplo, yo, habiendo nacido de padres de origen realmente muy humilde, de padres que solo pudieron hacer la primaria, habiendo llegado a poder estudiar en un colegio como el Nacional Buenos Aires y después cursar carreras universitarias sin pagar un peso. Y como hijo de esa educación, soy hijo también de un padre que pudo ir a la escuela primaria, pero no a la secundaria, y que tuve la felicidad de que él encontrara en mí desde muy chico, yo aprendí a leer muy chico, a los 3 años y medio, por amor a mi hermana, que me sentaba en el patio y me tenía como un extra ahí como para que funcionara de alumno, pero yo realmente me tomé el papel como un protagónico y aprendí a leer para ella. El destino de los hermanos menores. A mi hermana menor también la sometía a esas sesiones. A vos es el caso inverso Claro. de Liliana Hecker, que sí, habla siempre de su totalmente. hermana mayor, ¿no? No, yo soy la Personaje de hermana Mariana. mayor. Claro. Entonces, en esa feliz economía, en ese álgebra familiar, con una hermana mayor que al principio me tenía ahí como un muñequito de referencia para su performance así de maestra normal, y que después descubrió que daba resultados, aprendí a leer. Lo primero que leí fue la expresión vino de mesa en la etiqueta del vino. Mi padre, cuando descubrió que efectivamente no lo estaba repitiendo de memoria, dijo, este tipo va a ser inteligente y un burda bárbaro. No les voy a asegurar, no les voy a confirmar en cuál de esas dos cosas acertó mi viejo.
Lo cierto es que mi padre, ya siendo mayor y por pudor de compartir lecturas que él iba descubriendo de manera autodidáctica y salvaje, ahí por el mundo, compartía esas lecturas conmigo, de modo que mi formación, los libros que yo leí, los primeros libros que leí, son producto de la disparatada y totalmente asistemática biblioteca que mi viejo iba armando en su cabeza, y en una puerta que separaba la habitación de mis padres de la de mi abuela. Mi abuela era analfabeta y se resistía, como gallega dura que era, a aprender a leer. Entonces yo sentía que esa puerta que había sido clausurada para que mis padres tuvieran más intimidad en su cuarto respecto del de mis abuelos, del de mi abuela, porque mi abuela ya era viuda cuando yo nací, era como una especie de barrera cultural, que eran los libros. Y los libros que estaban allí no eran cualquiera, eran los libros de otro gran fenómeno del que yo soy consecuencia como lector y que también tenemos que recordar, subrayar y rescatar, que es ese fenómeno extraordinario que se llamó Boris Spivakov. Sí, por supuesto. Un extraordinario editor, porque no solo hay que saber editar bien, no solo hay que ser hospitalario para editar, sino hay que ser hospitalario para que esa casa sea accesible para muchos y no para pocos. Entonces, él pensó, primero desde Eudeva y después desde el Centro Editor de América Latina, un sistema de publicaciones lo suficientemente económico, riguroso y a la vez atractivo. Puso el libro en el kiosco de diarios. Eudeva tenía kiosquitos en la década del 60 y la gente compraba libros como compraba el matutino o el gráfico. De eso también soy heredero. Yo esperaba, mi padre tenía un diariero para no olvidarse de ir a comprar los libros, que le traía los libros, y casi como una novela por entrega yo iba recibiendo los fascículos de capítulo y los libros que venían y de la Biblioteca Básica Universal. Y así fui leyendo, fui descubriendo de golpe a Kafka por ahí antes que a Caperucita, o a Vallejo, o a Trilce de Vallejo antes que al Gato con Botas, o al mismo tiempo. Entonces mi formación personal de lo que puede dar cuenta es de que los grandes textos pueden ser extraordinarios, y quiero complementar todo lo magníficamente claro y preciso que fue la exposición de Silvia de recién. Son valiosísimos y son indispensables, pero si no tienen aquellos sistemas de transmisión, claro, que son los mediadores con nosotros, como son ustedes seguramente aquí, en este momento están aquí presentes testimoniando esa función, seguramente. Las mediaciones son de las editoriales, de los medios de prensa, de los padres, de los maestros, de aquellos que nos comprometen en el acto de la lectura de los clásicos y también de los nuevos autores, como un acto de libertad, como un acto que se completa cuando es compartido. Para mí, haberme convertido felizmente en editor fue haber reivindicado y haber buscado socializar, compartir con otros la felicidad de haber descubierto ciertos libros. A mí me parece en ese sentido que el clásico nos invita, nos convoca particularmente, casi con una seguridad de eficacia respecto de esa felicidad que uno le provoca a otro al acercarle un libro, como pocos otros. Y que transmitir los clásicos significa transmitir un libro que, como decía Italo Calvino en un ensayo hermosísimo que se llama precisamente ¿Por qué leer a los clásicos? Es transmitir un libro que todavía no dijo todo lo que tenía para decir. Un clásico, recordaba recién esa bella imagen que Silvia se disculpaba de estar cayendo en un lugar común, pero creo que es siempre feliz recurrir a ella, de sentir que los personajes de la ficción cobran ante nosotros, en la intimidad de nuestra lectura silenciosa, más vida a veces que la gente que nos encontramos en nuestra vida de ese momento. Y creo que Calvino dice eso mismo de otra manera cuando dice que un clásico es capaz de convertir en ruido de fondo la actualidad para convertirse en un primer plano, y que al mismo tiempo es capaz de funcionar como ruido de fondo, tal vez tenga que ver con esto que Nicolás sugería y que seguramente va a volver a plantear, nos sugería fuera de micrófono y volverá a plantear, de funcionar como inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, ese ruido de fondo es ese rum rum, son esas memes que para Richard Dawkins, un maravilloso filósofo y lingüista anglosajón, son unidades de transmisión, de saber, de verdad, de belleza, de iluminación, de entusiasmos,
de misterios, de preocupaciones, de injusticias que hay que denunciar, de realidades que hay que repensar. Entonces, en ese sentido, celebro estar acá porque me parece que es una manera de continuar ese ejercicio de la libertad que implicó para mí desde muy chico tomar contacto con la más virtual de todas las realidades virtuales, que es y sigue siendo hoy el libro. Bueno, como psicoanalista ya me han dado bastante material como para poder empezar a operar. Espero ser bastante hospitalario. A ver, fíjense una serie de cuestiones importantes ya escuchándolos a ellos. Cómo la lectura se imprimió a través de un gesto de amor, de un afecto. La abuela y su biblioteca, la hermana y la transmisión de la enseñanza por la lectura. Eso ya imprimió algo ahí. Un deseo que por lo visto fue consecuente y pasados los años fue tomando cada vez más cuerpo. Entonces, algo interesante que planteaba Guillermo es que entre la habitación de los padres y esa puerta que se cerraba y esa intimidad había una barrera cultural. Esa barrera cultural eran esos libros que estaban ahí. Entonces, poder pensar que estos clásicos forman parte de un inconsciente colectivo es que no quedaron allá en el tiempo, sino que hoy tienen vigencia y cobran cuerpo con más frecuencia de la que creemos. A mí, y creo que no deliro, me ha pasado recibir en el consultorio Rapunceles, Cenicientas, Blancanieves, Caperucitas Rojas, Raskolnikovs, bueno, y es eterna la lista. Pero ¿qué recibe uno? Recibe que eso, si somos lo que leemos, hay una historia que nos determina, que ya sea por la lectura a la que nos hemos acercado, por la lectura que se acercaron generaciones previas a nosotros, nos van estableciendo lugares. Si algo interesante, como decía Silvia, es que el padre no le prohibió, no le dijo ni sí ni no a qué leer. Y entonces fue una habilitación eso, fue como sería hoy al Parque de la Ciudad o al Tren de la Costa, decir, bueno, un pasaje para todo el día a lo que quieras. Que estuviera esa habilitación implicó algo muy importante, un salto. Un salto que es el salto que, como dijo Guillermo, es esa barrera que pone la cultura, es un salto exogámico. Que un chico, un adolescente pueda leer, es que pueda escuchar a otros que ahí producen la obra, se puede identificar con otros, puede entrar en otras tramas. Como he leído en alguna entrevista que le hicieron a Silvia, esto de que ella tenía un universo paralelo, no sé cómo... Sí, es así. ¿Sigo Dale, yo? por favor, contá un No, poquito. primero, gracias Guillermo porque repusiste una cosa que en mi disertación yendo hacia los clásicos no dije. Es verdad que nuestros padres, a mi hermana y a mí, no nos dijeron qué leer, pero es verdad que la escena inicial de la lectura la tengo de mi padre. Mi papá y mi mamá tampoco hicieron el colegio secundario, pero con mi hermana, en esas escenas tan emblemáticas que todos, algunos hemos vivido, que es una vez que sus padres mueren, recoger las cosas, las fotografías y demás. Mi padre, que era un hombre muy cuidadoso, había guardado sus cuadernos de colegio primario. Nos quedábamos impresionadas con mi hermana lo que daban en el colegio primario cuando mi padre iba hasta 6º grado. Unos problemas de geometría que ni mi hermana ni yo juntas podíamos llegar a resolver. La sombra de una pirámide, bueno, multiplicada, bueno, soy mala en matemáticas, siempre lo fui, pero los egipcios, o sea, todo lo que después correspondió a un segundo o tercer año del secundario estaba en esos cuadernos, una cosa realmente impresionante. Que mi hermana y yo tengamos buena ortografía se la debemos a mi papá, porque mi padre le preguntábamos y decía, no, agarrá el mataburro, nos regaló, que era mi posesión en 2º grado, esos Larousse, que como yo quería ser egiptóloga y tenía todas las letras, que infantiloide, ¿no? Pero tenía las letras, entonces yo fabricaba papiros de donde estaban las momias haciendo la letra que tenía el Larousse. Bueno, y la obligaba a mi hermana a ir a descubrir ese rollo que yo guardaba en casa, qué sé yo. Bueno, pero me importa esto realmente. La escena inicial, mi padre era un hombre devoto total de la literatura gauchesca, ¿no? Se sabía el Martín Fierro prácticamente de memoria y había un ritual en nuestra casa los domingos que mi hermana y yo, siendo muy chicas, nos pasábamos a la cama y él leía el Martín Fierro, como leía Vacareza, como leía Salgari. Era un hombre que había leído espontánea y espontáneamente, ¿no? Pero la escena de lectura, o sea, no solamente
nos dijeron, tuvieron ese tino de no decirnos a mi hermana esto sí o esto no, sino que la escena inicial de la lectura es la escena de mi padre leyendo en la cama. Era algo, mientras mi mamá le traía mate, iba y venía, iba y venía. Así que eso por un lado, que me encanta que lo haya mencionado Guillermo, porque si no iba a quedar, después me iba a acordar en mi casa, y cómo no dije esto y me voy a agarrar una culpa bárbara, ¿no? Ahora bien, voy a lo que vos dijiste. Espérate, ¿qué era? ¿Que ya me olvidé? No. Es el mundo paralelo. Ese mundo paralelo de la adolescencia. Sí, bueno, el mundo paralelo para mí es una experiencia tan vívida y tan natural y tan normal como la vida real. Es decir, yo esperaba llegar a mi casa y ponerme a leer algo que estaba leyendo, era como un momento de felicidad. No es que lo supiera en ese momento, cuando tenía 13, 14, 15 años, lo supe mucho después, que habitaba en un lugar paralelo. Había cosas que me interesaban, tenía mi novio adolescente, iba a fiestas, iba acá, iba allá, pero a la noche o en algún momento estaba la lectura, que era esa experiencia tan paradójica porque es profundamente solitaria y al mismo tiempo nos conecta mentalmente con mundos, con personajes, con experiencias, y uno va ampliando su registro de experiencia en la vida, porque la lectura es una experiencia vital, no una experiencia intelectual o no solo, es una experiencia vital, es una experiencia como tener novio, como ir a fiestas, es decir, para mí tenía un valor de un peso de esa naturaleza, pero no es porque yo fuera especial ni nada, creo que la gente que es lectora ha sentido eso, ¿no es cierto? Es ese mundo paralelo donde Natacha existía, donde existían otros personajes. Por ejemplo, el clásico que a mí me marcó desde el primer momento es Robinson Crusoe, que es para mí mi libro. Es el libro que me ha acompañado en sucesivas lecturas. Yo fue el primer libro que leí en la colección Robin Hood prácticamente sin dibujos. Claro que después descubrí que era una versión súper abreviada, pero de algún modo el clásico llega a un punto tan esencial que yo creo que mis personajes, perdonen la autorreferencialidad, pero tienen siempre algo de Robinson. A mí me interesa la gente solitaria, pero no es que me lo propongo, me sale así. Robinson está en mi ADN literario, está en mi ADN de lectora. Con el tiempo descubrí que Robinson Crusoe era una novela de un porte tremendo, que yo había leído, no sé, 80 páginas, ¿no? Y volví a leerlo. Y a pesar de todas las interpretaciones críticas que he leído acerca del mercantilismo, del hombre moderno, de la relación casi del hombre con los objetos, pero siempre me ha fascinado la capacidad laboral. Y esto viene agregado al respeto que siento por todo tipo de tradición de trabajo manual. Tengo un fragmento dedicado a las manos de los campesinos en la orfandad, que era un... Me acuerdo de las manos de un tío abuelo mío que trabajaba en el campo, entonces siento esas manos del trabajo marcadas, los surcos, las uñas por el trabajo con la tierra y bueno, o sea, hay algo que tocó en mí sin duda a Robinson, en ese hacer toda su vida de nuevo desde los objetos, que es un clásico permanente. Ese fue otro momento epifánico, para decirle una palabra de Joyce, de lectura paralela, de vida paralela. Siguiendo tomando la palabra de quienes nos acompañan, fíjense, no puedo dejar a nadie afuera, ni a mi papá, ni a mi abuela. Algo de lo que trae la literatura es que justamente invita al procesamiento del conflicto. Siempre está el amor en jaque. El amor propio, que es el narcisismo, el amor a los padres, que es el Edipo, y de los padres al hijo, que también es ahí lo edípico. Pero lo que siempre se juega es que algo está por perderse. ¿Por qué nos interesa entonces pensar desde lo que es el psicoanálisis, la impronta de la lectura también? Porque invita a elaborar, invita, como decía Silvia, en esa vida paralela, a que uno, a veces dándose cuenta en el momento, y si no en ese tan preciado a posteriori que tenemos, que algo ahí se anudó, se articuló, una vuelta más recibió. ¿Y qué es? Poder ir soportando que toda la escena junta no se puede llevar, que algo hay que ir resignando, que todos no pueden estar incluidos. Y por eso es que digo, tomando esto que trae Guillermo de esa puerta que era la barrera cultural, que la lectura es un salto hacia la cultura. O sea, la cultura nos invita a que hay cosas que vamos a perder en el camino.
Muchas veces yo recibo consultas y me dicen, me dijeron que vos no dejás perder a nadie en el ajedrez. Y yo dije, no, me equivoqué, no me vas a dejar ganar, me vas a hacer perder, ¿qué vas a hacer? Los chicos cuando vienen continuamente en situaciones de pérdida, porque van creciendo, porque van dándose cuenta que esos tan importantes que son los papás, en algún punto tienen que ir soltándolos. Entonces, me pareció un punto de anclaje interesante, tomando el libro de Guillermo, que es Cenicienta no escarmienta, volver éticamente también sobre la idea del clásico. Es como si dijéramos, ¿qué fue de la vida de Cenicienta después de que se casó, después de que fue a parar a ese palacio con ese príncipe? Y Guillermo, no sé si se ha analizado, pero captó ahí como un punto nodal, es que en verdad nadie escarmienta del todo. Hay una inercia que nos constituye, que a Freud con mucho dolor se percató en 1920 cuando dijo, ojo, no vamos rumbo a la perfección, repetimos cosas complicadas, volvemos sobre temas que no nos contribuyen a la vida y sostenemos eso que somos. Si somos lo que leemos, somos lo que nos determinan los otros, tenemos un lugar ahí que no es tan fácil de conmover. Entonces, lo voy a invitar en un guiño a Guillermo con esto de Cenicienta no escarmienta, que cuente un poquito cómo se le armó esto, pero como líneas muy básicas, yo quería mencionarles esto. Es una Cenicienta que, por más castillo, por más príncipe, por más grande que sea su vestidor, que si mi hija me escuchaba hablando de esto se fascina con las princesas, hay algo que no cambia tan sencillamente, y es que a alguien no le podemos ofrecer modificar un escenario tan drásticamente y que ahí se pueda sostener como si nada. Hay algo que lleva a Cenicienta con ella que lo va a acompañar durante gran parte de su vida. Entonces uno dice, limpia porque la mandan, limpia porque lo desea. Bueno, conflicto entre psicoanalistas sería eso. Pero sí me parece interesante esto. Ir un poquito más allá del happy ending es poder pensar y alivianar a estos otros con estos cuentos de hadas, de princesas, que no todo es tan mágico, tan bello, tan lustroso. Va a contarnos seguramente también que Blancanieves no es tan blanca, solo es blanca cuando llueve. Entonces, ¿qué nos ayuda a esto? A encontrar marquitas, a encontrar imperfecciones, a encontrar fallas que nos hacen soportable la vida. Entonces, bueno, lo invito éticamente a quien se ocupó de una vueltita más a estas princesas que nos cuente cómo habitó esos castillos y estas cuestiones tan, como decía Freud, esta psicosis de ama de casa que tenía Cenicienta. Bueno, gracias, Nicolás. Decir una cosa primero. Yo tuve la suerte en alguna época de mi pasado ya un poco remoto de ser editor en esta misma casa y de estar a cargo de la colección infantil juvenil, cuando ahí se rememoraba en ese brevísimo pero preciso video antes de la charla que Alfaguara Infantil trajo aquí a la Argentina a grandes autores como Gianni Rodari y Roald Dahl. Yo tuve el honor de ser, digamos, el realizador práctico de ese ejercicio, el que seleccionaba o sugería qué convenía traer de la cantidad de grandes autores que la Casa Española, con mucho más poder económico y más posibilidades y más cercanía también con los autores en otras lenguas europeos de ese momento, podía traducir y editar. Y así fue como descubrí a Roald Dahl, un autor extraordinario. No hay edad para leer a Roald Dahl, más allá de que tiene también relatos entre comillas, para adultos. Cualquier texto de Roald Dahl es un texto que está atravesado por el estupor, por la perplejidad, por cosas incómodas. Y entre las maravillas de Roald Dahl hay un libro que es uno de los menos conocidos, que se llama, creo que, Revolting Rhymes, en inglés, porque rhyme en inglés es la canción de cuna, es el cuento infantil pero rimado, que se le cuenta a los chicos para que se tranquilicen, se relajen y entren en el universo que los encamina hacia el sueño. Ese libro, que fue traducido por un gran traductor que se llama Miguel Azaola, porque logró convertir en magníficos endecasílabos los textos originales de Roald Dahl, que además ya desde el título tenía un hallazgo que se llama Cuentos en verso para niños perversos. A mí con los dibujos extraordinarios de Quentin Blake, que fue un dibujante que trabajó muchísimo con los textos
de Roald Dahl, a mí me iluminó porque él hacía exactamente lo mismo con Cenicienta, con mucha más crueldad de la que yo me permití. Pero eso tiene que ver no con que yo me haya prohibido ser cruel, sino por una cuestión de naturaleza, a mí no me salía. Dirimir cuestiones de violencia y de mostrar ese universo tan craso y tan oscuro que puede ser a veces el de los adultos a los niños. Para mí fue un modelo. Yo publiqué mi primer libro un poco por casualidad, para chicos, Pancitas Argentinas, escribiendo en principio poemas para una chica, hija de unos amigos míos que estaba muy enferma, y felizmente se curó, porque no se podía acceder a ella, porque tenía leucemia y estaba aislada por cuestiones de profilaxis. Pero no pensé que iba a volver a escribir. Y Amalia Sanz, que en ese momento trabajaba aquí en la editorial, me dijo, mira, de la revista, de un diario piden para el Día del Niño que a los escritores que escriben para chicos que tomen alguno de los cuentos clásicos y le dé una vuelta de tuerca. Yo dije, bueno, lo puedo hacer en verso porque a mí me sale así, no me sale narrar. Me sale narrar, pero quiero decir, con la medida, con el ejercicio del verso. Entonces lo hice y el primer texto que apareció fue el de Caperucita, que vive en Santa Teresita. Nada, tiene una vida absolutamente cotidiana, igual a cualquier otra chica, e incluso de vez en cuando el lobo se le aparece por la casa y ella le hace de comer y lo invita a comer. O sea, una cosa completamente rutinaria y ahí como descubrí que había encontrado algo y entonces seguí con el texto de Cenicienta, empecé a buscar los textos que para mí habían sido importantes o atractivos o aquellos con los que yo encontraba que podía seguir conversando, lo que no quiere decir necesariamente que los que están incluidos en mi libro y reversionados son los que yo considero como el canon, digamos, ¿no? Hay otros que quedaron afuera porque no se me ocurrió nada más interesante ni genial que decir que lo que ya eran esos cuentos, ¿no? No es que en estos casos sí se me haya ocurrido algo genial, pero sí tenía alguna nota al pie para hacer, ¿no? Que me parece que es eso. Yo creo que cuando yo escribo para chicos, simplemente lo que hago es sintonizar con esos 8 años que todavía en muchos lugares de mi vida sigo teniendo, para desgracia de los que me rodean, y a veces para felicidad, porque en esa especie de infantilismo intermitente que me visita o que aparece en primer plano, en la literatura, como decía Silvia también, uno puede decidir ser quien quiere, digamos, ¿no? Entonces, en la literatura para chicos yo decido tener de nuevo 8 años y a partir de que tomo esa decisión todo lo demás es natural, no tengo que tomar ninguna decisión ética, ni moral, ni estilística, decir esto no se va a entender, esto es muy duro para un chico, simplemente empiezo a expandir mi emoción, mi imaginación y mis ganas en esa sintonía y entonces se va enhebrando un dibujo que casi curiosamente hace sintonía siempre con chicos de 8, 9, 7 años. Se ve que mi lugar de regreso o mi lugar de felicidad fue esa época en la que con más frecuencia que en otras compartía con mi padre las maneras de revisitar la literatura, ¿no? Quería decir una cosa más solamente que no tiene que ver con la pregunta que me hizo Nicolás, pero que me parece importante, y es que los grandes clásicos están en nuestro acervo, aunque nosotros no querramos, aunque no los sepamos, aunque no los leamos deliberada y eficazmente. Por supuesto, no con la minuciosidad y la profundidad y el deleite tan pleno que significa reencontrarse o encontrarse por primera vez con esos textos. Pero como dijo alguna vez bellísimamente Roland Barthes, para cualquier habitante del mundo occidental nacido después de la publicación de Madame Bovary, Madame Bovary forma parte de su universo cultural, de sus referencias. Y aunque no sepa que existe una cosa que se llama discurso indirecto libre, que es una manera de usar la tercera persona pero contaminada por la subjetividad de un solo personaje, que es lo que hace ahí constantemente de modo maravilloso Flaubert, que es hablar en tercera persona como si fuera objetivo pero estar siempre contaminado por el pensar, por el sentir, por la imaginación de Emma Bovary, que nos produce una sensación de intimidad tan conmovedora respecto de ese personaje, al punto que podemos decir también nosotros como lectores, Madame Bovary soy yo. Ese movimiento
impactó a buena parte de la literatura posterior, no solo de la literatura, de las formas narrativas posteriores. También está en el cine, muchas veces, cuando una cámara hace una subjetiva, por así decirlo. Entonces, la gran felicidad o la gran buena noticia que tenemos es que, aunque no querramos, estamos enriquecidos por todo eso. Pero, por supuesto, esto no es una invitación a no leer esos textos, sino el reaseguro de lo importantes que son, porque incluso aunque no los leamos, están en nosotros o nos acompañan. Tal cual. Una cosita más que me pareció una invitación a lo que puede sanar, porque la hospitalidad la ponen los escritores, que si nosotros como seres que vamos por la vida para ir hacia el ensueño, hacia representaciones más profundas, nos ponemos un tubo para bucear, ellos hacen apnea, o sea, todo el tiempo se la pasan ahí. Entonces hay una cosa muy interesante que ponen Caperuza cocinera, que dice que es feliz, ya no se acuerda de ese día tan terrible, cuando por ser medio lerda se la comió un lobo horrible. Sin embargo, algunas veces, cuando está muy aburrida, el lobo se le aparece y ella le hace la comida. Uno se ríe de esto, pero hay otro efecto mucho más interesante de fondo, que es cómo cicatriza esto. ¿Por qué? Porque si ella se olvidó de esto, invita a muchos que han pasado por traumas muy tempranos, por vivencias muy dolorosas, que el olvido a veces es una buena contribución. Le da una vueltita más, que después de todo ese trauma, Caperucita sabe jugar al truco. O sea que de ser una lerda que la puede embaucar un lobo en el bosque, a que juega al truco y puede mentir, le dio una vuelta más a su posición. Entonces me parecía muy interesante esto que traen, en el sentido de cómo en esta lectura a cada uno lo invita a un viaje en donde le van sanando heridas y no se dan cuenta de eso, pero como dijo Silvia, a posteriori uno le cae a la ficha y dice, ah, entonces pasó esto. Entonces quería invitarla a Silvia, si se anima y puede rememorarlo un poquito a Dylan, ese muchachito de 12 años por allá en el sur del país hace años. ¿Qué estaba pasando en un joven que se constituye, si se acuerda un poquito? Sí, fantástico. Ahora voy a intentar, fantástico, digo yo automáticamente, sí, voy a tratar. Pero esto me encanta porque se va encadenando, soy dialógica, bastiniana, entonces lo que dice tanto Nicolás como Guillermo me resuena y vuelvo un poquito atrás para encadenarme y seguir. Tanto es así lo que dice Guillermo, que a propósito del lema Somos lo que leemos, uno guarda escenas, los haya leído o no, volvemos al tema de los clásicos, pero por ejemplo, hay escenas en mi cabeza a las que vuelvo, que por ejemplo, una es la escena tremenda del suicidio de Madame Bovary, que creo que pocas veces se han escrito cosas tan tremendas como esa mujer que agarra un puñado de veneno para ratas, se lo mete así en la boca mientras le hace al chico, al dependiente de farmacia, como para que no avise a nadie ni haga, como el chico está enamorado de ella lo tiene como hipnotizado, pero lo hipnotiza precisamente para mandarse el puñado de que le va a deparar una muerte horrorosa. Eso es una cosa que está dentro de mis mecanismos mentales junto con escenas, recovecos. Somos lo que leemos, estemos conscientes o no, forma parte de nuestro patrimonio mental, de nuestra herencia, y a veces aflora y a veces está oculto, pero siempre aparece. Yo, por ejemplo, los cuentos de hadas, la beta donde yo aparezco, porque no fui una lectora muy consecuente de cuentos para chicas, más vale me interesaba un poco la aventura, por eso Robinson, pero también leí toda la serie de Robin Hood, ¿no? Los cuentos de Caperucita, no sé cómo llegaron a mí. Por ejemplo, no me acuerdo que mamá nos contara cuentos oralmente. Mi abuela sí, española, tenía cantidades de coplas, como buena leonesa traía un acervo, que eso sí me formó muy directamente, la palabra de mi abuela. Pero están en mí. O sea, ¿quién me contó por primera vez Caperucita Roja? ¿Quién me contó Blancanieves? ¿Quién me contó La Cenicienta? Los conozco desde siempre. Los conozco desde que me acuerdo, desde que te empiezo a tener razonamiento y conciencia de mí misma, ¿no? Después, a posteriori, hay un momento en que descubro a Malory, descubro el ciclo artúrico y es como que me deslumbro, ya con un deslumbramiento más adulto, más saliendo de la adolescencia, descubro la beta de los mitos célticos
y me fascinan particularmente. Me fascina ese mundo de elfos, de hadas, de Merlín, del bosque, con todo lo sombrío que conlleva, porque prácticamente lo conocemos en un lado diurno, pero los cuentos de hadas célticos tienen un lado nocturno, muy profundo, que enraiza en una cultura que fue aplastada por el cristianismo. Entonces a mí me fascina cómo la persistencia de esas antiquísimas historias que no tenemos en la tradición cristiana, porque cuando toda la historia artúrica del Merlín y de los magos y de todos los seres que pueblan el bosque pasa a la Amadís de Gaula, por ejemplo en España, allí el cristianismo los hace desaparecer. Entonces, toda la gracia que tiene el ciclo artúrico del siglo VII, VIII, cuando pasa a la novela de caballería española, por nombrar cosas tremebundas, pero desaparece, y esa es la magia que a mí siempre me ha fascinado, la del hada, la del bosque, ¿no? Ese es el tema de los cuentos de hadas. Pero bueno, llegando al primer cuento del País del Viento, escrito en circunstancias bastante especiales, en la crisis del 2001, 2002, no importa ahora, después en todo caso lo digo. Bueno, Dylan, este chico de 12 años, que exactamente está en un umbral que va a traspasar en el transcurso de la historia, es un chico, hijo de galeses, llegados al sur de la Patagonia, es una colonia de poca gente que ha decidido venir a la Argentina, a este remoto país. Podrían haber ido a Australia, pero el padre eligió acá. Cuando empieza el cuento, él está buscando piedras en el río y descubre huellas. Hace un año que están en la Patagonia. Vuelve a su casa a decir que están los tehuelches, que están los indios. Los hombres hacen una reunión para defender a las mujeres y a la pequeñísima aldea en el medio de la nada. Y él, en ese transcurso, su madre está por dar a luz en esos días, entonces el padre le recomienda que no diga absolutamente nada de esto, de este miedo, porque ¿quiénes son los tehuelches? Ya les habían advertido en migraciones que podían acercarse, pero no sabían si eran salvajes, o sea, hay toda una fantasía. Bueno, no importa, termina el cuento realmente con un encuentro entre tehuelches y colonos galeses, y ese es el umbral. Esa es la experiencia por la que pasa Dylan, por la que accede, yo creo, al mundo de los hombres, porque él participa de la reunión de los hombres para ver cómo van a defender la aldea. Y también tiene una iniciación que me parece todavía más importante, no solamente la de las armas, porque los hombres hacen un círculo alrededor de la mínima capilla para defender a las mujeres y a los chicos, sino que te va a tener otra enseñanza, que es que cuando se cree que todo está perdido y que van a morir degollados por estos salvajes, la madre de Dylan, que ha tenido ese bebé, cruza esa tierra de nadie y le pone el bebé en las manos de la mujer tehuelche, como diciendo, bueno, es lo máximo que tengo para que no se provoque un ataque, y la mujer tehuelche acepta el bebé. O sea que Dylan para mí tiene un doble acceso a la adultez, no ya a la adolescencia, porque es una experiencia lo suficientemente fuerte, el miedo, el terror, quiénes son los tehuelches, cómo van a morir ahí como degollados o atravesados por las lanzas, y al mismo tiempo ve el coraje de la madre que atraviesa esa tierra entre los tehuelches que están allá y los hombres armados acá, los galeses, y ofrece lo máximo que tiene, que es un bebé recién nacido. O sea que él accede a esa escena que me parece la fundamental para su vida futura, ¿no? Esa es un poco la propuesta del cuento. No sé si era eso lo que vos me querías preguntar. Sí, una cosita y pasamos con Guillermo, pero fíjense que lo clásico desde la mirada psicoanalítica es la estructura. De nuevo, es un chico que está dando un salto de dejar de ser un chico para pasar a ser un adolescente con una vivencia intensa como un adulto. Y lo interesante es que como quien no quiere la cosa sale a vagabundear por ahí. Y ahí se encuentra con lo más extraño, los indios. Pero lo más extraño en verdad es la apropiación de lo que en uno mismo va cambiando. Entonces, poder ir sobre los clásicos, en la lectura que yo entiendo, es los clásicos que hemos leído, pero a su vez un clásico que nunca afloja.
que es el conflicto intrapsíquico, el conflicto con los otros, la búsqueda de los deseos y la cantidad de vericuetos que hay que realizar para que eso se cumpla. ¿Conocen la frase que dice: lo preocupante no es tener deseos, sino que se te cumplan? Entonces, de lo que están hablando ellos es que lo que ellos ofrecen en su escritura son pasajes a que otros puedan imaginar, puedan tener en el más adelante algún punto en su GPS o en su horizonte hacia donde poder lanzarse y de ahí ir soltando un poco ese lugar originario que los constituyó. Bueno, vamos a Guillermo, yo lo invité al libre albedrío de las cosas que vamos charlando, cuáles son los disparadores que en él van emergiendo. Así que... Muchas gracias, Nicolás y Silvia. Yo creo que hay una expresión muy linda de un escritor que creo todos los que estamos aquí queremos y respetamos mucho, como Ricardo Piglia, que es que toda narración es la narración de una investigación o de un viaje. Casi todas se pueden, y él está pensando, claro, obviamente en la Odisea, por un lado, y por otro lado está el relato policial como el ejemplo clásico de esa investigación. El personaje de Dylan que aparece en el texto de Silvia atraviesa esa etapa de iniciación, esa pérdida de la inocencia, ese paso de la infancia o de la adolescencia a la adultez, porque en la época en que transcurre su historia, la adolescencia era un periodo que se sorteaba rápidamente, digamos. No había un espacio cultural o social para la vida del adolescente, que hoy llega hasta los 37 años, como todos sabemos, para penuria de sus padres. Pero claro, esa pérdida de inocencia, ese momento iniciático es un momento fundamental en todas las culturas, y eso lo dejan claro la comunión, el bar mitzvah y todos los ritos que cada colectividad social, cultural y religiosamente hablando se da. Y me parece que ese rito que rodea al momento iniciático de aquel que pasa de una instancia de su vida a la otra, es una de las fuentes naturales del relato. El relato constituye la manera de tratar de explicar aquello que la realidad tiene de opaco y que no se puede explicar. A mí me gusta mucho, y pensaba en realidad empezar con eso y después la dinámica de las propuestas me llevó para otro lado, la imagen de un grupo de gente alrededor de un fuego, ¿no? Escuchando a alguien, uno de ellos contando una historia. Me gusta porque tiene que ver con lo más primordial, con lo más primitivo, con lo más atávico de todos nosotros, ese fueguito real o imaginario al que todos tratamos de recurrir en algún momento de desolación, de sentirnos desprotegidos, de protegernos de la intemperie que significa la vida en general. Nos constituye de un modo tan arcaico que todos sabemos de qué se trata, es estar reunidos contándonos cosas. Y ese contarnos cosas es frente a la pequeñez de nuestra subjetividad, frente a una inmensidad de un universo y la multiplicidad de los otros, con sus complejidades, sus misterios, sus lugares insondables. El relato es siempre un espacio que, como decía Nicolás, o sutura, o cicatriza, o sana, o tranquiliza, o explica, o difiere, como en el caso de Sherezad. No mencionamos otra de las grandes matrices, exacto. otro de los grandes modelos de la narración, que Por es el de las supuesto. 1001 noches, que es alguien que tiene como misión narrar para claro. postergar un momento trágico que es el de su propio ajusticiamiento, ¿no? Entonces la literatura como prolongar, como demorar o postergar lo malo para que se instale una especie de presente continuo, que es ese momento de gran felicidad que es el de la lectura. ¿Cómo podríamos no reivindicarlos si de una u otra manera todos somos lectores, todos somos narradores, todos somos autores de una necesidad irrefrenable de saldar esa zanja enorme que hay entre la inmensa opacidad del mundo y las modestas aspiraciones que cada uno de nosotros cultiva en él, ¿no? Vos querías preguntar. No, justamente por lo que decías, Nicolás, o sea, estas historias que van como cerrando, tranquilizando ciclos de pasaje,
que son nada más ni nada menos que la herencia que uno recibe en un orden extenso, no solamente de los libros. Yo, por ejemplo, tengo 2 escenas muy claras de pasaje en mi vida, ¿no? de cosas que me han marcado profundísimamente y que después aparecen, que en su momento no las supe, como ocurre con la vida. En su momento uno no está presente en lo que le pasa y no puede reflexionar sobre eso, pero tiempo después se da cuenta de que como una bomba silenciosa eso ha digamos, provocado diversos cataclismos dentro de uno y lo constituyen. Por ejemplo, una primera escena, lo he contado en algunos lugares, pero creo que vale la pena, y además en honor de mi abuela adorada, de esta abuela mía española. Yo tengo una primera vez en mi vida, debo haber tenido 5 o 6 años, donde para mí el lenguaje de todos los días, el lenguaje en el que me hablaba mi mamá, mi padre, mi hermana, mis primos, soy de 2 familias, una italiana y una española, soy como el dulce de leche, o sea, lo cuadrado, soy española por un lado, italiana por el otro, una familia muy numerosa, pero tengo ese momento en que mi abuela, que era española, como les dije, de un pueblo que se llamaba Puebla de Lillo, al que yo volví ya cuando fui por primera vez a Europa, en una experiencia que para mí fue extraordinaria, su pueblito donde salió, ella tenía un acervo cultural oral que venía de sus antepasados labriegos, pastores y demás, y tenía una memoria extraordinaria. Después descubrí que no era memoria extraordinaria, era la manera natural que tenía ella y habían tenido sus padres y abuelos de transmitir cosas. Y una cosa que recitaba, un largo recitado, que todos le festejaban y se reían, se llamaba romanticismo y realismo. Entonces mi abuela hacía simultáneamente 2 personajes. Una mujer finolis, como decía ella, que hablaba de Madrid y de cómo se vestían las damas y qué sé yo, y después un campesino que la bajaba a tierra tipo Sancho Panza. Entonces todo lo que la finolis decía por acá y por allá, que había que comer y los cubiertos, el campesino, pum, le caía con una voz ronca que hacía mi abuela. Yo creo recordarme con la boca abierta, mirándola, dándome cuenta que el lenguaje era otra cosa que el lenguaje de Benito, mala leche, anda para acá, vestite, o que me querían, lo que sea. Eso es como una cosa iniciática para mí en relación con el lenguaje. La otra es cómo se va formando nuestro imaginario alrededor de los libros. Y es casi simultáneo a la figura de mi abuela, porque yo llegué al pueblo de mi abuela en España, que no figuraba en los mapas, tenía 300 habitantes, por lo que ella decía, y por lo que ella, no a mí en particular, a mi hermana, a mí, a mis primos. Entonces estaba la nieve, el río Porma que se helaba, el baile en la aldea, la casa en la roca y abajo el pesebre. Eso lo tenía mi abuela y yo lo adquirí desde que empecé a escuchar, 2, 3 años. Ahora, ¿qué pasa? Simultáneamente a los 12 años, me acuerdo perfectamente, en esa biblioteca que había un poco de todo, yo saco un librito que se llamaba Marido y Mujer, de un tal Tolstoy. No tenía la menor idea y no supe hasta muchísimo después quién era Tolstoy. Yo me lo tragué al libro. Pero en el libro había trineos, había abedules, había nieve, estaban los lobos. Es decir, que entre el recuerdo europeo de mi abuela, de su aldea, en la montaña leonesa, y Tolstoy, se armó un aspecto mío de mi mente imaginario que tiene que ver con una especie de nostalgia de la nieve, de esos entornos y de esos paisajes que no fueron los de mi experiencia real ni vivida, no era lo vivido por mí, sino que era lo imaginado y traído por la palabra de mi abuela. Quiere decir que tanto la lectura, volviendo un poco a lo que plantea Nicolás, o con lo que a mí me sugiere todo lo que vos decís y lo que dice Guillermo también. La lectura, ¿no?, está tan imbricada con la experiencia, en mi caso particular, que no tiene que ver con una educación formal, sino que tiene sus raíces de una manera más profunda y constituye el imaginario que no fue vivido por mí, sino precisamente imaginado por mí. Una cosa importante que mencionaron Guillermo y Silvia es que la importancia de las palabras, cómo se imprimen las palabras y la connotación singular que toman para cada persona. La palabra, si hay algo en lo que nos contribuye, es a complejizar nuestro psiquismo, nuestro tiempo, nuestra manera de pensar y de concebir las cosas.
lo complejo en estos tiempos, y me parece que sería como pensar la importancia de los clásicos, y le agregaría, y de la lectura en estos tiempos, es cómo invitar a chicos que están pasando de una tecnología a otra, a que puedan encontrarse con algo con donde quizá no está todo resuelto, donde quizá hay faltas y tienen que ponerle su propia imaginación, en donde quizá no va a haber un desenlace inmediato, sino que va a requerir de a su propio tiempo ir elaborando la trama que ahí se le presenta. Entonces, esto me parece sumamente importante en lo que ellos traen, en donde las palabras que ellos logran ponerle a las cosas son como si uno dijera parches que otros logran tomar para enmendar grandes huecos, donde quizá después haya otra vuelta y puedan crear las propias a aquellos que los han podido leer. Entonces me acordaba una situación muy puntual. Cuando yo estaba en la escuela técnica, mi mamá me decía, lee, hijo, lee, si no, ¿cómo vas a conquistar a una chica? Yo estaba trabajando en la segunda parte, en la primera no tanto, y el otro día me acordé bastante de eso porque un chico de 14 años vino muy angustiado y me dijo, estuve todo el fin de semana en la cama con mi mamá estaba enferma, yo también, y la verdad que tuve sueños feos después, me siento muy mal. El papá de este chico se quitó la vida cuando era muy chiquito, la mamá tiene una depresión importante, o sea que todo contribuye en la escena a que no es una situación fácil de conmover. Entonces yo le mencioné de que me acordaba de un libro en donde un chico trabajaba en una agencia de publicidad de la madre y habían desaparecido una modelo. Y este chico se lanzaba a la búsqueda de esa modelo a través de recorrer el mundo intentando rastrearla. Y que era muy interesante porque empezaba a aparecer él en algo que lo inquietaba más allá de ocuparse tanto de esa mamá que era su jefa. A la semana siguiente viene y me dice, Nicolás, ¿te acordás que me contaste de un libro? ¿Me lo podrías prestar? Entonces, fíjense, yo no sé si este chico va a ir a recorrer el mundo, pero este libro se mete en la cama entre él y la mamá. Este libro le da un pasaje a él a poder lanzarse a averiguar ciertos misterios, llámese qué pasó con su papá o qué hay más allá de lo que pasó con su papá y qué sigue para más adelante. Pero este libro lo invitó en esta cultura que dijo Guillermo, a que hay una puerta cultural en donde se pone como una tara que uno no puede acceder a todo. Llámese ir más allá de la cultura, que sería el incesto. No sé qué puedo agregar a eso. Realmente. Me sale el barbarismo maravilloso de los libros de Firpo, ese maestro increíble que recopilaba las cosas que decían los chicos en Uruguay, es la mosca es un incesto. Sí. Pero porque realmente me parece que es un buen momento para que la gente por ahí haga alguna pregunta. Claro, exacto, iba a sugerir eso, sí. Todos esos relatos de los clásicos descubiertos. Yo digo que no me gusta tanto una película como cuando la descubro sola, no cuando me la recomiendan. Y en el aula nos la pasamos recomendando y los chicos no descubren solos. Entonces, no es lo mismo llegar a la lectura por el deseo, por el descubrimiento. Y en el aula tenemos siempre la paradoja de que tenemos que enseñar a desear por obligación. Ustedes tres hablaron de gente que los enseñó a soñar, a desear, o que se acerca a ustedes en búsqueda de respuestas a su sufrimiento, por ejemplo. A veces tenemos que lograr que los chicos se liberen de esas 4 paredes tan estrechas en las que están encerrados, porque nosotros enseñamos en escuelas públicas que a veces tienen o privadas, que tienen mucho de contexto de encierro. Y tenemos que enseñar literatura obligadamente. Y la pared es brutal para mí. ¿Puedo empezar yo? ¿O no vos querés? ¿Puedo empezar? Sí, por favor. No. Hola, ¿qué tal? Yo te voy a decir algo. Yo también fui a la escuela pública y cursé una universidad pública. Y te voy a decir que no solo están en mi registro personal mi abuela, mi padre, mi madre, esas escenas llenas de cariño, de afecto, familiares, sino que hay gente que en la escuela me señaló
Y yo estoy agradecidísima de eso. Yo tuve profesores divinos que me dijeron, porque cuando tenés 12, 13, 14 años, o el azar, alguien, un primo, un hermano mayor, alguien te dice, te pone un libro en las manos, o azarosamente cae, o también los profesores. Es decir, yo reivindico muchísimo la recomendación, por supuesto que el apego, ya entramos en otro tema, a una cosa curricular que tiene que ser esto y lo otro, pero yo en el secundario admiraba profundamente a mi profesora de literatura y fue casi la responsable de que yo hiciera letras. Es decir, que también las cuatro paredes del aula se pueden transformar en una libertad total. Es decir, tuve a lo mejor, soy afortunada, tal vez ahora no suceda, pero si vos tenés que recomendar un libro, a lo mejor no todos, no los 45 chicos, pero va a haber 4 o 5, no todos están tan dispuestos, creo yo, a la lectura, aunque creo que es un bien que hay que transmitir sí o sí, porque un chico que no lee va a ser menos rico en todos los aspectos. Pero te voy a decir que yo, si tengo que remitirte a mi experiencia personal, a mí profesores me han dado una pista tremenda sobre lee esto por tal cosa, que te va a gustar. Y a lo mejor vos decís, no, es un plomo, y después lo lees y decís, qué bueno lo que me dijo, qué bárbaro, ¿no? O sea que creo que se puede recomendar y hacer un trabajo, seguramente ustedes lo hacen constantemente, pero yo te respondo como agradecida participante de un aula entre 4 paredes donde la profesora un día me dijo, tienen que leer esto o lean esto otro. O sea, creo que se puede armar ahí algo. Yo comparto la misma experiencia de Silvia. Yo tuve, además de esos estímulos familiares y de una curiosidad personal, la suerte de tener entre varios a una profesora extraordinaria, a la que incluso le he dedicado varios textos, y que tuve la suerte de seguir viéndola después de terminar el secundario. Yo la tuve además en un año terrible de todos y de la Argentina, que es 1976. Claro. Y esta profesora, la profesora Elvira Burlando de Meyer, estaba obligada por los militares que acababan de tomar el colegio y de intervenirlo, porque forma parte de la Universidad del Nacional de Buenos Aires. Habían puesto un programa que era atroz, verdaderamente atroz, era imposible, de literatura española. Entonces, esta profesora dijo, no vamos a dar este programa, vamos a ver durante la primera mitad del año a fondo nada más que el Quijote. Claro, fabuloso. Todo un cuatrimestre viendo el Quijote de todas las... dedicamos 5 clases al episodio de la Cueva de Montesinos, por ejemplo. A los momentos más extraños, ¿no? A la escena de los molinos de viento, a la relación del Quijote y Sancho, a la relación de cómo Sancho se va quijotizando y el Quijote se va sanchificando. Y en la segunda mitad del año, aclaró ya a esa altura, cuando nos tenía a todos en un puño, por afecto, porque era una gran transmisora de cariño además, dijo, yo no voy a mandar a nadie a examen por una cuestión ética, quiero que lo sepan, yo no puedo obligar a alguien a que tenga que ir a dar examen de un programa que yo no di. Pero por supuesto quedan ustedes seguir, y la gente, participamos todos mucho más al saber eso que antes. Y la segunda mitad del año la dedicó a decirnos qué quieren ver ustedes, y nosotros dijimos teatro del absurdo, que creo que era la mejor decisión que podíamos tomar en ese año. Y íbamos con ella, además de leer Ionesco, Beckett, Adamov, una cantidad de autores, íbamos con ella al teatro a ver las sillas de Ionesco, a ver textos, final de partida de Beckett. De modo que, digo, me parece que está en cada cual, digo, puede ser que la institución, que la norma, que lo social tenga un costado coercitivo, un saborcito a vigilar y castigar Foucaultiano, digamos, pero está también en quien así como hay un espíritu de la ley, como dicen los leguleyos, o decía Montesquieu, hay también un espíritu de la norma educativa y una manera de ejercerla, vuelvo a la palabra que quise usar al principio, con mayor hospitalidad. Las 4 paredes pueden ser terribles, pero pueden ser también una casa acogedora, ¿no? Yo pensaba que... Esta circunstancia que se les plantea en la educación media y secundaria es consecuente en la educación universitaria, en donde en las reuniones de cátedra los chicos no leen y los chicos ya están desarrollados, algunos ya han formado familia. Pero pensaba que la frase el orden de los factores no altera el producto, en este sentido uno la puede poner entre paréntesis, porque está bueno decir, a ver, ¿y qué pasa si uno los empieza a convocar desde el deseo? Hacer una introducción a la lectura, comentarle algunos pasajes, un poco de la trama, dejando la currícula por un momentito de lado
y no quedando uno también como alienado con la institución de decir debo cumplir con la currícula como si fueran Terminator, y decir, ¿qué pasa si de pronto ahora uno les hace una introducción de esa lectura? Les puedo asegurar que lo que necesitan a veces es que con un malacate uno lo saque de sus miedos, uno lo saque de la sensación de amenaza de que está al lado, no piense que es un tarado porque se va a poner a leer en vez de estar en Facebook cuando llegan del colegio. Entonces, tal vez me parece que poder acompañar en una introducción, poder dar como ciertos guiños sobre esa lectura, es como decía Guillermo hace un rato, una canción de cuna para un chiquito. Son esas palabras que aparecen ahí donde no estaban, que probablemente lo empiecen a acompañar desde ahí en adelante, pero requieren, aún así, siendo un poco más grandes estos chicos, de otro que esté como soporte. Hola. No, no, Hola. Nosotros somos la vicedirectora y la bibliotecaria de una escuela de Hurlingham que empezó este año con jornada completa, y a principio de año lo que nosotros hicimos es construir en forma colectiva un recorrido de lector con todos los docentes de la escuela, junto con los bibliotecarios y la gente del equipo. A nosotros nos dio resultado en este sentido porque, bueno, cada uno orientó en qué cada maestra decidió qué literatura se iba a trabajar en cada grado, como para no repetirse y tener una gran diversidad. Y sobre eso, con la bibliotecaria se armaron cajas con distintos tipos de libros y sobre la misma temática distintas versiones de Caperucita o de Brujas o de los clásicos o de los mitos. Y los chicos visitan la biblioteca, o sea, seguimos la currícula que nos permite a su vez revisar si nos da resultado o no y poder para el siguiente mes decir, bueno, esto nos da resultado, esto sirve, el chico se acerca a la literatura, les gustan los libros y a nosotros nos dio resultado. Y seguimos cumpliendo con todo lo que es el diseño, con la nueva ley de educación, que permite esto, que el chico se acerque a leer por placer, que le guste y que empiece a entrar a este mundo que estaba antes, era obligatorio, leer este libro o no podés leer otra cosa porque estamos leyendo esto. En la escuela los chicos armaron su biblioteca áulica, van a la biblioteca, traen material, les gustan, comentan, aparte del dibujo y todo lo demás que hacen. Entonces me parece que a veces uno tiene que abrir la puertita de libertad y darle el espacio a los chicos que saben más a veces que nosotros, porque ellos una vez que les gustó algo van y buscan y empezaron a conocer a los autores, entonces saben que este autor tiene tal literatura, y eso me parece que uno lo puede hacer en las aulas y no sale lo que es dentro del diseño ni la ley de educación, está educando y qué mejor que un chico leyendo. Sí. Sí, va a decir no, algo. tengo ganas de charlar, no de Dale. preguntar. No, me acuerdo que yo leí, es decir, los relatos que ustedes hacen del impacto de los clásicos o de las lecturas previas, uno querría también, las querría también para los chicos que uno tiene. Eso es lo que quise decir. Sí. Que esas iniciales escenas, por ahí nuestros chicos no las tienen. Que nosotros tendremos que tratar de generar en el aula esa escena. Y que eso es muy difícil en ese ámbito. Te entiendo perfecto. Digo, por ejemplo, Sí. qué sé yo leí La princesa y el garbanzo, de Andersen creo que era, y yo era muy chica y le hice una lectura marxista, creo. Y no sé cómo lo hice, pero me di cuenta que ahí estaba el concepto de clase, que tal vez lo que se hablaba en mi casa me permitió hacer esa lectura de ese cuento. Digo, es muy difícil y soy una apasionada por esto, digamos, porque por eso uno se apasiona, pero ¿cómo hace uno para que ellos también, uno poder instalar esa escena de deseo y de descubrimiento? Exacto. Digo, y no es lo mismo, qué sé yo trabajo en una escuela técnica, ¿no? Es difícil trabajar en una escuela técnica y enamorarlos con la literatura. Llevo 30 años tratando de enamorar gente. Qué bueno, me parece Bueno, no, una cosa fabulosa. Perdón. No. Brevemente. Es cierto lo que vos decís. O sea, todos venimos de experiencias diferentes. Yo ahora acabo en San Pedro de cumplir uno de mis sueños más remotos, que es crear una biblioteca circulante,
que le pusimos Roberto Art, una biblioteca en un coche que va a recorrer barrios periféricos de San Pedro, que es una ciudad chica, para tratar de acercar el libro a chicos y adolescentes y pienso esperanzadamente adultos que no tienen contacto con el libro por razones obvias de que el libro es un artículo de lujo. Entonces, comprendo, o sea, no estoy realizando una especie de ideal donde el chico viene dispuesto, no. Me parece bárbaro que el chico empiece a leer como empezamos todos por cualquier parte, o sea, con cualquier estímulo y de cualquier modo. No obstante, creo que tiene que haber, tal vez sea mi opinión, un señalamiento hacia ciertas lecturas, pero no obligatoriamente, no diciendo vos tenés, sino que creándole, yo creo que hasta el Cid se puede leer perfectamente contextualizando esa figura. Si los chicos leen sagas, no leen sagas de dragones, de hombres, de tipos medievales, bueno, ¿qué es el Cid? El Cid es un héroe del siglo XI, del siglo X, un héroe español. O sea, no es que hay que tratar de llevar estos grandes textos, porque el Cid lo es, a pesar de que lo hemos... O sea, hay una mala prensa terrible sobre el Cid, sobre el Quijote, como que maravilla hizo tu profesora. Digamos, como que son aburridos, ¿por qué empezar por ahí? El chico tiene que empezar. Yo soy una partidaria, discúlpenme, acá voy a hablar por mi opinión personal. Muchas veces se quiere dar en la lectura que se le ofrece a ciertos chicos de recursos, voy a hablar de los que me importan mucho, los que están por debajo de la línea de pobreza. He participado en muchas investigaciones de lingüística acerca de las dificultades de los chicos por debajo de la línea de pobreza. Lo que se intenta dar es una réplica del mundo en el que viven, para que el libro no lo rechace. Está perfecto. Nosotros hicimos un libro de lectura etnográfico en el norte, cuyas ilustraciones reproducen el mundo en el que el chico vive. El chico está descalzo, come mate cocido, come galleta. O sea, eso es un modo... Pero simultáneamente quiero que hay que apuntar al desarrollo imaginario del chico. O sea, darle aquellas cosas que su realidad, porque eso es la lectura, ponerte en otra circunstancia, ponerte en otra, sea ciencia ficción. Mira, yo adoro la ciencia ficción, lo adoro a Bradbury, tuve la suerte infinita de conocerlo cuando vino a Buenos Aires. Amo la ciencia ficción, pero mi experiencia no es válida en el plano que vos lo pones, porque yo estuve muy cuidada y tuve de todo, o sea, estaba muy estimulada. Pero en esos chicos que no tienen nada, me parece bien acercarle cosas de su mundo concreto, pero al mismo tiempo estimular su imaginación. Eso es lo que tienen que... Ese es el gran potencial. La imaginación te sirve para todo. En principio para ponerte en lugar del otro, cosa que poca gente logramos o se logra hacer. Pero si vos no tenés imaginación, no podés saber lo que le pasa, ¿comprendés? Eso es estimular al chico en un sentido muy amplio, a mi criterio. Hay un ejemplo que me vino a la memoria ahora, tiene que ver tangencialmente con esto, pero me parece que es muy, muy hermosa la anécdota. Un gran director teatral y también un gran teórico del teatro como es Peter Brook, en un libro maravilloso que se llama El espacio vacío, donde rescata todas las maneras posibles donde el teatro sigue siendo una realidad inexcusable, incluso no habiendo escenario, no habiendo escenografía, no habiendo más que un espectador y alguien proponiéndole algo con su cuerpo y con su imaginación. En plena Segunda Guerra Mundial, en Polonia, en el momento más terrible de la ocupación nazi en Polonia, donde había, por supuesto, una situación de pobreza y de hambruna y de opresión feroz, un actor polaco que iba a hacer un espectáculo unipersonal se dio cuenta de que la gente no estaba para un espectáculo. Entonces, lo que hizo fue proponerles a todos compartir un banquete imaginario. Y durante el tiempo que iba a durar su espectáculo, todos colaboraron con lo que iban a comer con la imaginación durante esa hora y pico. Y todos atravesaron esa situación de un modo absolutamente conmovedor y fue catártico verdaderamente para todos. De modo que él cumplió simultáneamente con las dos cosas que estábamos planteando acá. Atender a una necesidad concreta, la gente estaba muriendo de hambre, estaba desesperada y angustiada, pero al mismo tiempo, como decía Silvia, no dejar por eso de estimularles la imaginación. Y recordándoles que la imaginación era la llave más importante que todos tenemos, sobre todo para superar las situaciones de mayor opresión y de mayor injusticia, ajenas
o propias. Agrego lo último porque tenemos que ir, porque vos me vas, siento la motivación de la mesa y de ustedes, cosa que me encanta. No, pero me acuerdo de un autor norteamericano. Este libro, en su forma de cuento anecdótico, fuertemente anecdótico y despojado, viene de mi devoción por los escritores norteamericanos, ¿no? Mark Twain, bueno, Conrad no, pero también está en La navegación, pero hay un escritor norteamericano que se llama Bret Hart, que tiene un libro que se llama Cuentos del Oeste, precioso, maravilloso, donde hay dos cuentos divinos, pero uno se llama Los exiliados de Poker Flat. Los exiliados de Poker Flat son las prostitutas, los tahúres, los ladrones, o sea, gente del bajo fondo, que un sheriff que llega a un pueblito decide exiliarlos para hacer una limpieza moral, digamos, del pueblo. Entonces salen todos, unos a pie, las prostitutas, los tahúres, bueno, van y se tienen que refugiar los agarra una tormenta de nieve en un refugio en la montaña. Entonces uno de los tahúres, para pasar, empieza a contar una historia, porque se mueren de frío, bueno, consiguen un poco de leña, y empieza a contar lo que nadie sabe qué es, pero es la Odisea. Es decir, lo que le pasó a Ulises, a este viajero, cuando llegó a una isla, y así pasan. Es maravilloso porque es como lo que lo sostiene es una historia universal, inmortal, que es la historia de Ulises. Ninguno de ellos lo sabe, pero todos quieren saber al día siguiente qué le pasó a Ulises, ¿no? Bueno, después de este recorrido, siendo consecuentes con la causa, tenemos que dar un cierre, pero me parece una cosa importante que tengan en cuenta entre ustedes, que así como estos chicos tienen que poder salir de esas cuatro paredes, ustedes como docentes también pueden salir de esas cuatro paredes, intercambiando con docentes de otras instituciones. Porque así como uno sale de su familia de origen, continuamente está haciendo ese proceso de salir de las instituciones y no quedar fijado. Entonces, les agradezco a los dos escritores que hoy tuvimos la dicha que se abrieron de pleno. Así que... Gracias.